En la clase anterior exploramos la majestuosa doctrina de Dios y la Santa Trinidad, comprendiendo mejor quién es nuestro Dios y cómo Él se ha revelado en las Escrituras como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estudiamos los fundamentos bíblicos y confesionales de esta doctrina esencial para nuestra fe cristiana. En esta clase nos adentraremos en un tema igualmente importante: las herejías históricas que se dieron en torno a la doctrina de la Trinidad. A lo largo de la historia de la Iglesia, la verdad sobre la naturaleza trinitaria de Dios ha sido desafiada y distorsionada por diversas enseñanzas erróneas y movimientos heréticos. Estas herejías no solo tergiversaron la naturaleza de Dios, sino que también amenazaron la unidad y la pureza de la fe cristiana. Nuestro objetivo hoy es identificar y entender algunas de las principales herejías que surgieron contra la doctrina de la Trinidad y cómo la Iglesia respondió para defender la verdad bíblica. Al estudiar estos errores doctrinales, fortaleceremos nuestra comprensión de la verdadera doctrina de la Trinidad y estaremos mejor equipados para reconocer y rechazar enseñanzas falsas en nuestro propio tiempo. Primero hablaremos del sabelianismo. El sabelianismo fue una herejía cristiana que surgió en el siglo III después de Cristo, promovida por Sabelio, un presbítero que enseñaba en Roma. Sabelio afirmaba que no había tres personas distintas en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que eran tres modos o aspectos del mismo Dios. Según esta doctrina, Dios se manifestaba como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Esta creencia fue una forma de modalismo que sostenía que las tres personas de la Trinidad no eran personas distintas, sino diferentes manifestaciones de un solo Dios. El sabelianismo fue relativamente popular durante un tiempo, pero fue declarado herético por la Iglesia cristiana primitiva. El sabelianismo, Dios es uno solo y adopta diferentes modos o roles en diferentes momentos. En la creación, por ejemplo, Dios es el Padre, Él es el Hijo en la redención y es el Espíritu Santo en la santificación. Esta doctrina niega la distinción de personas dentro de la Trinidad, rechazando la existencia coeterna y coigual del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los principales errores doctrinales de esta herejía es que confunde a las personas de la Trinidad al afirmar que solo hay una persona que se manifiesta de diferentes maneras. Obviamente, al negar la distinción de las personas, el sabelianismo elimina las relaciones eternas de origen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos una extensa lista de versículos bíblicos que nos pueden explicar acerca de las tres personas en la Trinidad y sus relaciones eternas. Sin embargo, solamente con estos dos versículos procederemos a refutar el sabelianismo o modalismo. Mateo 3:16 al 17 dice lo siguiente: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Este pasaje muestra claramente la distinción de personas en la Trinidad. Jesús, el Hijo, es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre habla desde el cielo. Siguiente escritura. Juan capítulo 14 versos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús, el Hijo, habla de rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, mostrando la interacción y distinción entre las tres personas de la Trinidad. Ahora hablaremos del pentecostalismo unicitario. El pentecostalismo unicitario, también conocido como pentecostalismo del nombre de Jesucristo, surgió en el siglo XX. Este movimiento se caracteriza por su rechazo a la doctrina trinitaria tradicional y su creencia en la unicidad de Dios. Los unicitarios sostienen que Dios es uno y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones del mismo Dios en lugar de ser tres personas distintas. El movimiento comenzó a ganar popularidad en 1913, cuando un grupo de cristianos pentecostales comenzó a cuestionar la doctrina de la Trinidad y a desarrollar la doctrina del unitarismo. Desde entonces, ha crecido y se ha expandido con numerosas denominaciones y organizaciones pentecostales unicitarias en todo el mundo. Sus principales enseñanzas son que afirman que Dios es una sola persona que adopta diferentes modos o manifestaciones. Obviamente rechazan la existencia de tres personas distintas en la divinidad. Con esto, podemos demostrar que son muy similares al sabelianismo y al modalismo. Ambas son herejías. Por lo tanto, considero yo que el pentecostalismo unicitario es una herejía, es una secta y no son cristianos. Los problemas doctrinales del pentecostalismo unicitario son: uno, rechazo de la Trinidad. El principal error doctrinal del pentecostalismo unicitario es su negación de la doctrina trinitaria tradicional, que sostiene que Dios es uno en esencia, pero tres en persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos enseñan una especie de modalismo, ya que al expresar que son modos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos, podemos claramente decir que son modalistas. Otro de sus problemas doctrinales es el bautismo en solo el nombre de Jesús. Los unicitarios practican el bautismo en el nombre de Jesucristo en lugar de seguir la forma trinitaria del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas de estas iglesias unicitarias requieren el rebautismo de aquellos que fueron bautizados de la manera incorrecta según su doctrina. Estas iglesias tienden a ser muy legalistas. La mayoría de estas iglesias abiertamente y otras no tan abiertas, pero ellos van a enseñar en sus creencias que la salvación depende del bautismo en agua con la fórmula en el nombre de Jesús, las manifestaciones de señales como hablar en lenguas, la vestimenta, el maquillaje y la vida moral. El pentecostalismo unicitario, aun cuando habla de la salvación por gracia, realmente ellos creen que la salvación se obtiene mediante obras. Por lo tanto, en esta falsa enseñanza podemos llegar a la conclusión de que ellos no predican el evangelio verdadero del Señor Jesús. Como refutación bíblica, aparte de los versículos que ya leímos cuando hablamos del sabelianismo, tenemos a la escritura de Mateo 28:19, que dice así: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, que es una bendición, la cual dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Estos versículos muestran claramente la distinción y la unidad de las tres personas en la Trinidad. Esta como refutación bíblica de la Trinidad.
o acerca de la Trinidad, mejor dicho. Tenemos una refutación bíblica que habla acerca de las personas distintas. Con esto refutamos la unicidad. Mateo 3, versos 16 al 17 dice: Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Este pasaje muestra la presencia simultánea y la distinción entre el Padre, la voz del cielo, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Ahora hablaremos de las relaciones eternas como una refutación contra el pentecostalismo unicitario. Juan capítulo 14, versos 16 al 17 dice así: Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús el Hijo habla de rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, mostrando la interacción y distinción entre las personas de la Trinidad. Como conclusión, la doctrina ortodoxa de la Trinidad afirma que hay un solo Dios en tres personas coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pentecostalismo unicitario presenta una visión errónea de Dios al negar la Trinidad y confundir las personas de la divinidad. Mantener la doctrina trinitaria es esencial para una comprensión bíblica y ortodoxa de la naturaleza de Dios. Ahora hablaremos de otros errores y herejías con respecto a la doctrina de la Trinidad. Uno de los errores comunes es la negación del Espíritu Santo como persona. Esto es considerar al Espíritu Santo como una fuerza o energía, no como una persona. Si bien los testigos de Jehová consideran esto como una verdad para ellos, la herejía también se le puede atribuir al modalismo. Esta herejía sostiene que Dios es uno solo y que las tres personas de la Trinidad son solo modos o aspectos diferentes de Dios. Según esta creencia, Dios cambia de modo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no existe en verdadera Trinidad de personas distintas. El Dios del Antiguo Testamento es solo el Padre. Creer que el Padre es el único Dios del Antiguo Testamento, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo se revelan solo en el Nuevo Testamento, es un error doctrinal, es una herejía. Se le conoce como subordinacionismo. Esta herejía sostiene que el Hijo y el Espíritu Santo son subordinados al Padre en naturaleza y existencia. Sin embargo, la Biblia enseña que el mismo Dios ha sido revelado en ambos testamentos y que el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente junto al Padre. El triteísmo, creer que hay tres dioses en lugar de un solo Dios en tres personas. Esta herejía sostiene que hay tres dioses distintos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, la doctrina ortodoxa enseña que hay un solo Dios en tres personas, coiguales y coeternas. Y por último, tenemos este error conocido como el género cambiante: referirse a Dios usando términos de género que no son consistentes con la revelación bíblica. Esta herejía implica que Dios cambia de género, lo cual es incorrecto. Dios es descrito como Padre en relación con la creación, pero no tiene género en el sentido humano. Hay unas iglesias del corte carismático que se han ido un poco más hacia el lado liberal, que en las celebraciones del 10 de mayo, por ejemplo, ellos hacen una celebración a Dios Madre. No la diosa madre, que es otra secta muy diferente, sino que ellos dicen, en lugar de decir Dios Padre, ellos dicen Dios Madre, porque estos
Estas personas consideran que Dios es padre y madre. Si bien en algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento Dios hace una comparación de su amor con el amor de las madres, esto no indica que Dios se presente a sí mismo como madre de nosotros. Este es un error muy grave de nuestros tiempos. Con esto hemos terminado las enseñanzas con respecto a herejías acerca de la Trinidad, el sabelianismo, el modalismo, el pentecostalismo unicitario y las últimas que tienen que ver con errores doctrinales muy comunes que derivan de herejías más grandes, pero que se han ido colando en las iglesias y en algunas enseñanzas desde el púlpito. Les agradezco su atención.